Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, en medio de la crisis institucional, política, económica y social, en medio del enfrentamiento que ha causado los anuncios del presidente Castillo en Fiestas Patrias acerca de la constituyente, en medio de la designación del gabinete Bellido, un gabinete cuestionado porque el propio titular de este gabinete y otros ministros han tenido declaraciones contradictorias con respecto al terrorismo en medio de los anuncios del señor Béjar o el anuncio de los países del eje bolivariano sin que se confirme o se contradiga acerca de que Perú se alejaría del Grupo de Lima, es decir, se orientaría hacia la política diplomática latinoamericana del eje chavista y bolivariano. En medio de todas estas cosas que enrarecen la economía, ha habido una constante en las declaraciones del presidente Castillo y del señor Bellido. La posibilidad de que el Perú intervenga en las áreas de petróleo, gas y energía, ya sea con nuevas regulaciones o creando empresas estatales. Detrás de estos anuncios del señor Castillo y también del señor Bellido, lo que existe es la concepción de que estas áreas son empresas estratégicas, esta vieja concepción que caracterizó al velasquismo, caracteriza al chavismo y a todo el eje bolivariano, y que el Estado debe intervenir. Vamos a ver. Entonces, para hablar de estos temas, hemos convocado al señor César Gutiérrez, un experto consultor en temas de energía, gas y petróleo, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Gutiérrez. Gracias por la conversación. Gracias, Víctor Andrés, por la invitación. Tema controvertido, tema que vale la pena analizar. Hasta el momento solamente se ha escuchado la versión gubernamental, pero vale la pena, creo, escudriñar en los detalles de esto, porque es una prédica antigua, pero que se ha ido aumentando de decibelios con la participación el día domingo del señor Bellido en un programa político televisivo y hoy día en una radio por parte del ministro Pedro Franque. A ver, veamos, yo le propongo ver caso por caso, partiendo del siguiente criterio, ¿no? Cualquier cambio de regulación o la creación de una empresa estatal en una de estas áreas requiere una ley previa del Congreso. El Ejecutivo no puede intervenir sin ley previa en el Congreso, ¿no es cierto? Eso está establecido en la Constitución. Partiendo de ese criterio, ¿no es cierto? Veamos el tema del petróleo, por ejemplo. ¿Cuál debe ser el tipo de participación del Estado, considerando de que la exploración es muy cara, el Estado no tiene recursos, considerando que importamos cerca de 5.000 barriles diarios en petróleo? Explíquenos, por favor, expliquemos a la gente cuál es la realidad y cuáles deberían ser los objetivos. Sí, Víctor Andrés, mira, hablemos del sistema de hidrocarburos en general, en el cual hay petróleo y gas. El tema de petróleo, la verdad que la producción ha sido escasa, decreciente en el tiempo. Hubo una participación muy activa en la exploración, en base a una legislación que se da en el año 2005. La mantiene el gobierno aprista, se generan como 50 contratos exploratorios, más o menos hasta el 2011, y ahí comienza el declive. O sea, no se encuentran recursos, es lo que se llama... Todo indica que no tendríamos filiación petrolera, es decir, no hay recursos. No hay luego recursos, de ellos se adelanta, no hay recursos, no hay, digamos, no hay petróleo. hallazgos. No, claro, estamos hablando de petróleo, no hay hallazgos. No hay Al hallazgos. no haber hallazgos, no había incentivos. El gobierno de Antumala equivoca inclusive la política, porque si es cierto mantiene el concepto del privado, y que había habido éxito en encontrar empresas que vinieron a explorar el gobierno aprista y parte de la final del gobierno de Toledo, él pone una valla adicional de exigir una prima, es decir, hazme un pago inicial al inversionista que quiere ingresar a un lote, y con muy poca información geológica. Entonces, el riesgo era alto, el antecedente es que no se había encontrado y encima te exijo una especie de pago inicial para poder ingresar a un lote, un fracaso total en todo ese periodo de Ollanta en la política exploratoria. Viene el gobierno de Kuczynski, intenta en cierta forma continuar lo mismo, en el sentido digamos, venga el privado, arriesgue, pero como no hay hallazgos,
no hay un indicio de que se encuentre, encima hay insuficiente información geológica, sencillamente no ha habido inversión. O sea, ha habido muy pocos contratos, de 50 muchos se retiraron de esos contratos, hubo un solo hallazgo productor en Huánuco, que se llama el lote 131, que tiene una empresa multinacional española, Sexa, una producción relativamente baja, 3.000 barriles diarios, que no es tan interesante. Los lotes antiguos, por ejemplo, que existen en el noroeste, que los tiene hoy día la empresa estatal china CNPC, que abastece refinería Talara, tienen producciones de 10.000 o 12.000 barriles por día. Entonces estos 3.000 que encuentra la empresa española Sexa en la región de Huánuco, si bien es cierto, era una buena noticia entre todas las malas que no se había encontrado, de todas maneras la producción fue la tercera parte de lo que producen lotes muy antiguos, ya casi centenarios en Talara. Y luego no ha habido. Entonces, en ese contexto, que no hay inversión, porque el privado no tiene ningún incentivo, en el sentido, no hay señales de que hay petróleo, pretender que el Estado peruano ingrese a tomar riesgo, pues sinceramente sería un Pero despropósito, hablando de petróleo. expliquémosle a la gente qué significa una inversión en exploración. O sea, cuando la gente de Perú Libre y de la administración Castillo habla de empresas estatales, ¿cuánto cuesta explorar un pozo? Para tener una idea aproximadamente del riesgo que cuesta y qué estamos perdiendo al meternos en ese tipo de emprendimientos. Digamos, para tener una idea de escuelas, de educación, en fin. ¿Tiene usted alguna idea al respecto? Sí, sí, no solamente el monto, sino los plazos que implican y los riesgos que implican. Te explico. Dependiendo de donde sea, digamos, óptimamente en la costa, estamos hablando en tierra, pues un pozo puede costar 50, 60 millones de dólares. Pero si nos vamos a la selva, y estamos hablando de cifras que han ocurrido en el Perú. En el caso de la selva, por ejemplo, existe un lote 64 que tenía una empresa canadiense que luego se retira y que se lo deja a Petroperú. Un pozo le costó 100 millones de dólares, depende de la ubicación. Pero el gran problema, más allá de ese dinero que se arriesga, que podría ser infructuoso, el riesgo o un fracaso, como ha ocurrido anteriormente, y ahora último ha habido un fracaso en el Zócalo Continental que ha costado cerca de 30 millones de dólares, pero al margen de eso son los plazos. O sea, ¿cómo es el ciclo? Las empresas empiezan haciendo una información sin perforación, que le llaman sísmica, que demora más o menos 2 años. Entonces los geólogos te dicen, esta sísmica me indica que hay una probabilidad, no hay una certeza, que acá hay recursos. Luego viene, perfecto, eso te podría animar a una perforación, que en la perforación, que podría ser un año más, podría decir efectivamente hay y la cantidad es tal cosa, tal valor, que podría ser insuficiente para tener la economía de que genere la rentabilidad del inversionista espere. Y luego viene el desarrollo del campo, si es que hubiera hallazgo. Y el desarrollo del campo puede demorar 2 años más. Estamos hablando de un periodo de 5 años. Haces la inversión, llegan los 5 años, vas a empezar a explotar y de repente te encuentras que el precio se cayó por niveles internacionales y tienes que esperar, porque todos los números fueron proyecciones, el manejo internacional no tiene ninguna certeza, y al año 5 que has hecho todo tu esfuerzo, que se encontraba el hallazgo, que hiciste todas tus inversiones, que pueden llegar a 200, 300 millones de dólares, vas a empezar, dice, el precio es demasiado bajo y no dan las cifras entre lo que se invierte para producir y lo que voy a vender. Hay que esperar 1 o 2 años. Ciclo promedio, 7 años. Entonces, invertir en esa manera de 7 años, estoy poniendo un escenario positivo que encontrar, porque podría ser que al año 3 sencillamente te gastaste 100, 150 millones de dólares y no encontraste nada. El Estado no tiene, pues, digamos, espaldas en este momento con tantas necesidades en seguridad, en salud, en educación, como para arriesgar de esta manera y en ciclo bastante largo. Ahora, y digamos, es evidente pues que cualquier aventura estatal en el caso del petróleo es una locura, pues, ¿no? Es en realidad lo que eso implica es crear empresas estatales, planillas especiales y clientelas, como siempre ha sucedido, pero el resultado va a ser lo que, digamos, todavía no lo peor incluso, ¿no? Con desincentivos a posibilidades de inversión privada. Ahora, también se ha anunciado el tema del gas de camisea y se ha señalado que se va a intervenir el gas de camisea y uno de los argumentos es que los pueblos cercanos al gas de camisea no tienen gas. Puede ser un argumento demagógico, pero también hay que explicarle a la gente para saber qué hay detrás de estas intervenciones.
Perfecto. Mira, hoy día en la mañana, como que ha descartado participar en Camisea, lo ha descartado el señor Franque, pero igual no le creo, porque hay un discurso ahí de la nacionalización de los recursos naturales y por otro lado hay un discurso también de la renegociación de los contratos, ley, que es el caso. Vamos a explicar qué pasa en Camisea. En la zona de Camisea, que es Cusco y Ucayali, hay 4 lotes gasíferos, eminentemente gasíferos, que contienen líquido de gas natural de donde sale el GLP que usamos masivamente en el Perú, 70% de los hogares. Entonces, en el lote 88 es lo que se conoce como Camisea en producción, que está en producción desde el año 2004. Al lado hay un lote que se llama el lote 56, que es para exportación, se conoce como Pagoreni. Al lado hay otro lote que se llama el lote 57, que está a cargo de la española Rexol el 50%, el 50% restante por la estatal china CNPC, y el lote 58, de las cuales se han encontrado recursos, pero no reservas, que es bueno explicar la diferencia, que lo tiene 100% la estatal CNPC. Entonces, ¿qué ocurre? Camisea, el lote 88 y el lote 56, o sea, Camisea y Pagoreni respectivamente, pagan regalías del 37% del ingreso bruto. Pero si a eso le sumamos el impuesto a la renta que pagan, entre regalías e impuesto a la renta, lo que va al Estado es casi 50% de los ingresos brutos, una cantidad significativa. ¿Qué ha ocurrido, no? Gas se produce en Camisea, se trae a la costa, que es el gran sitio demandante, sobre todo las eléctricas, y viene un ducto también a la ciudad de Pisco que trae líquidos. El líquido trae propano, butano, pentano y otros líquidos. En Pisco, los líquidos se fraccionan y de ahí sale el GLP. Entonces, luego el GLP se lleva al Callao y del Callao se reparte a nivel nacional, entre ellos regresa al Cusco en camiones. Entonces, la lógica era, ¿y por qué no tenemos una planta de fraccionamiento en las zonas cercanas digamos, a la región Cusco? Por ejemplo, en una zona que se llama Quepachato, que está más o menos 70, 80 kilómetros del Cusco. Y la respuesta es sencilla, o sea, una planta de fraccionamiento es una planta en la cual va separando distintos líquidos, propano, butano, pentano y otras cosas que se llaman condensados, luego se mezcla de propano con butano y eso es GLP. Eso tiene una economía, o sea, la inversión tiene que redituar en función de las ventas. Y los volúmenes de consumo en la región Cusco, Apurímac y Puno son relativamente pequeños para pagar esa inversión. Entonces, el privado no lo va a hacer. La única forma es que el Estado intervenga y que el Estado intervenga poniendo montos a fondos perdidos, porque parte de esas inversiones se recuperarían. La pregunta es, ¿esa es la mejor opción del Estado si vamos a hablar de fondos perdidos? Yo diría que no, porque la mejor opción del Estado, si es que vamos a hablar de fondos perdidos, mejor subsidiar parte del gas que ven camiones hacia el Cusco. Eso sería más barato desde el punto de vista del fondo perdido del Estado. En el Pero eso hay que explicarle a la gente, el resto es demagogia. Incluso en el mediano y largo plazo, lo correcto sería, si es que uno quiere masificar el consumo de ese tipo de gases, un tipo de subsidio del Estado. Eso es lo que señala existe usted. En parte, y existe un fondo del 2012, se llama Fondo de Inclusión Social Energética, que ha involucrado cerca de 1 millón de consumidores. De repente, podemos generar un subsidio cruzado, como ya existe en electricidad desde el año 2001. En electricidad existe un fondo de compensación social eléctrica, ni cuenta nos damos porque nos cuesta 1 o 2 soles de la factura, y que permite involucrar a mucha gente con un precio reducido de la electricidad. Igual se puede hacer en el gas. Es preferible un subsidio cruzado, que al final a las empresas no les hace perder atractivo y al consumidor sencillamente no es una carga onerosa. Y eso permitiría tener en esos lugares un precio competitivo del gas natural sin invertir en plantas en las cuales el Estado tendría que sacrificar recursos a fondo perdido. Creo que esas son las mejores opciones, pero la demagogia te lleva, no, mejor que el Estado invierta. Sí, pues a fondo ¿Cuánto perdido. costaría, usted tiene alguna idea de cuánto le costaría al Estado un emprendimiento de ese tipo en Quepachato? Estamos hablando de no menos de 100 millones de dólares. Es decir, Eso seguir gastando la plata del Estado, ¿no? por Ahora, supuesto. hablemos del tema eléctrico, señor Gutiérrez, para luego preguntarle sobre precios, reguladoras, cómo debe esto continuar. Explíquenos por qué, digamos, el propio presidente Castillo en Ayacucho habló del tema eléctrico, recuperar la electricidad para el pueblo. Ahora el señor Bellido vuelve a insistir en el tema de las eléctricas. ¿Qué, digamos, qué es lo que explíquenos cuál es la relación Estado-sector privado? Y yo conozco que es prácticamente imposible que el Estado también intervenga en estas áreas porque, digamos,
sería gastar recursos que no existen en salud y educación, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, y es más, el primer Bellido ha hablado de hidroeléctricas, con lo cual muestra que hay bastante desinformación. O sea, la hidroeléctrica son las centrales de generación de electricidad más caras que existen. Más o menos, si hablamos por cada megavatio, una referencia, el Mantaro es una central de 800 megavatios, por cada megavatio cuesta $3 millones de inversión. Una termoeléctrica, es una central que produce en base a gas natural, más o menos puede llegar a $1 millón por megavatio. Entonces, primero está apostando a lo que cuesta el triple. Y las hidroeléctricas hoy día no son competitivas respecto a las termoeléctricas por el precio elevado de la inversión. Es más, inclusive considerando el costo del combustible gas natural que se le paga a las termoeléctricas. Ni siquiera en esa condición es competitiva la hidroeléctrica. Pero no solo por ese lado. O sea, ha habido la idea de que la hidroeléctrica es amigable con el medio ambiente, dependiendo de qué estamos hablando. Las hidroeléctricas pequeñas, que se llaman renovables no convencionales, sí son amigables con el medio ambiente. Pero la hidroeléctrica de grandes almacenamientos de agua, se ha demostrado que los grandes almacenamientos de agua también tienen gases de efecto invernadero y tienen un riesgo adicional, que es por el cambio climático. La hidrología va cambiando en el tiempo, va decreciendo y probablemente las unidades de producción que se habían especificado al inicio ya no se compone, no se comporta de manera igual dentro de 10 o 15 años, cuando estas inversiones son mirando 30 años. Entonces, pensar en hidroeléctricas costó caro, ya producen gases de efecto invernadero y encima la hidrología se pone como el tema del cambio climático, está completamente fuera de lugar. Peor aún, que el Estado intervenga. ¿Qué es lo que están haciendo hoy día las empresas en el mundo? Lo que están haciendo es invertir en energías renovables, hidroeléctricas pequeñas, hablamos de 20 megavatios versus un Mantaro, para que tenga comparación, 800 megavatios. Luego, ¿qué más están haciendo? Eólicas, solares, que hay en buena cantidad, y esa producción tiene precios bajísimos. Eso cuesta casi la mitad de una termoeléctrica y la tercera parte del precio de una hidroeléctrica en la venta de la energía. Chile Entonces, está ahí hay que avanzando apostar. Chile está avanzando mucho en la energía eólica, ¿no? Es decir, incluso ya está en Y, condiciones de exportar o está empezando a claro, o sea, exportar. ellos han apostado mucho a las renovables, han apostado primero a la eólica, luego muy intensivo en solares, y luego han entrado a la geotermia, ¿no? Que todavía es cara, pero ya han entrado a geotermia, y últimamente a la termosolar, que es la energía solar con acumulación, que es la que permite comportarse, digamos, como un productor termoeléctrico las 24 horas del día. Entonces, Chile, hoy día en la participación de la demanda eléctrica, cerca del 20% lo tienen renovables ya, el Perú está en 5%. Entonces tenemos que apostar a las renovables, tenemos que apostar por donde ve el mundo, y los países europeos y las grandes empresas europeas, de las cuales hay dos presentes en el Perú, el caso de Enel, que es una empresa estatal italiana, o el caso de Engie, que es una empresa estatal francesa, apuestan por las renovables. Chile, adicionalmente, está apostando a la tecnología del hidrógeno. En el Perú nos hemos quedado anquilosados en el tema de las renovables eólica, solar y algo de biomasa, que Pero, es de la y producir la Chile basura. creo que ya empezó a exportar energía solar. Antes quería decir energía solar. Creo que ya está en condiciones de exportar con las inversiones que ha hecho, ¿no? Sí, muchas veces se habla de Perú, la interconexión Perú-Chile, y se hablaba hace algunos años, Perú para venderle a Chile, bueno, es energía barata en base al gas natural, y decían, ¡oh, horror! Estamos exportando a Chile, un país, digamos, que lo consideraban hostil, digamos, nuestros recursos energéticos los estamos dilapidando. Hoy día Chile está exportando gas a Argentina, y gas importado, y hoy día está en condiciones, con el crecimiento que tiene, no de recibir hacia nosotros, sino de vendernos a nosotros. Entonces, nos hemos ido quedando en el tiempo, y ahora no solamente nos hemos quedado en el tiempo, sino con la política que piensa poner el gobierno, estamos retrocediendo en el tiempo. Estamos pensando como en los años 70, las horas faraónicas, estatales, y con grandes hidroeléctricas. Eso ya no son los tiempos, pues. O sea, hay Ahora, una concesión completamente errada, ¿no? el tema de los precios en petróleo, gas y energía. Generalmente cuando cambian los precios del petróleo, por ejemplo, en el mercado internacional, de alguna manera los precios de los combustibles están vinculados a los precios internacionales, pero en general los precios de esta área, porque va a ser un tema muy utilizado, manoseado por la administración Castillo, precios en tarifa de luz eléctrica, de gas, de los combustibles.
¿Los reguladores están funcionando correctamente? ¿Cuál es su apreciación en general? ¿No? Bueno, primero hablando de los precios de los combustibles que van al consumo, ¿no? Como tales, como combustibles. El caso de la gasolina, en el caso del petróleo, el petróleo diésel, en el caso del gas natural. En el Perú existe libre precio de oferta y demanda, y eso me parece bueno. Hay algunas distorsiones por algunas concentraciones empresariales, pero hay que tener en cuenta que la única forma que existe incentivo para explorar y luego tener recursos para poder alimentar refinerías y desarrollar industria en este sector es tener pues, un incentivo en el precio. Hay épocas buenas, épocas malas. El problema que hay en el Perú es, sobre todo, y que lo ha repetido este gobierno, es el caso del GLP, que es el combustible doméstico por excelencia, el del balón, que el 70% de los hogares lo usa. Y en el caso del GLP, hay un precio internacional que este año ha crecido cerca del 44%. Y eso tiene que reflejarse, porque el Perú, si bien es cierto, produce el 80% de su demanda, el 20% lo importa, el productor local también refiere sus precios al nivel internacional. Y la importación, pues, viene con un precio internacional. Lo que ha ocurrido es que sí hay una concentración empresarial de 3 o 4 empresas que en estos momentos justifican la mitad del precio al consumidor final, y ahí sí hay una discusión si el precio que están vendiendo es el apropiado o inapropiado. Es una discusión que vale la pena en un momento discutirse sobre eso. Pero hay que tener en cuenta que esa discusión del precio importado local a nivel de productor, esa discusión solamente justifica la mitad del precio al consumidor final, la otra mitad es la cadena comercial. La cadena comercial es la cisterna que retira del Callao, que le lleva a una planta que lo reduce a balones, el de balón que lo lleva a un local en la cual se distribuye luego al domicilio. Ese es el otro 50% del precio. Y ahí también hay problemas. Entonces, la visión del gobierno es tratar de intervenir en el 50% del precio, que es el precio a nivel de productor e importador. Eso no daría ninguna seguridad que el precio consumidor final baje. Entonces también hay un diagnóstico errado ahí, porque en todo caso, si quiere intervenir, va a tener que intervenir en toda la cadena. Y como quiere que Petroperú sea una especie de regulador de precios, Petroperú solamente tiene injerencia en almacenar en el Callao y vende a mayorista. Entonces eso significaría que Petroperú tenga toda la cadena comercial, cisternas, plantas envasadoras, distribuidores distritales y reparto a domicilio. Es la única forma de garantizar. Pero la pregunta es, ¿Petroperú tiene los recursos en estos momentos de hacerlo? ¿Lo haría en forma óptima? Petroperú es una empresa que tiene un patrimonio con 1.200, 1.300 millones de dólares y una deuda de 4.000 millones a 30 años. Pagar esa deuda ya va a ser una gran complejidad. Pretender que intervenga en otras actividades con mayor razón, pero más aún, para poder intervenir en otras actividades hay que pasar por leyes en el Congreso, en las cuales el Congreso tendría la palabra. No tienen esa visión el gobierno. Una pregunta, un tema final, señor Gutiérrez. El futuro de la modernización de la refinería de Talara, digamos, está costando más de 5.000 millones de dólares, dicen algunos. Todo parece indicar que este gobierno va a continuar esta obra, ¿no? En el contexto que usted ha descrito, ¿cuál es el futuro, digamos? ¿Sigue siendo una empresa absolutamente no rentable, como dicen los especialistas? Mira, al momento el hecho concreto es que se ha gastado 4.000. Y o sea, no se ha gastado 4.000, hay 4.000 de deuda. Y se ha gastado 1.000 adicionales que se hicieron con valores corrientes o deuda de corto plazo, van como 5.000. Pero faltan, para completar las obras, cerca de 700, 800 millones de dólares más. Eso falta. Entonces estamos hablando que podríamos estar bordeando que la inversión fue 5.800 millones de dólares. Depende cómo quieras verla. O sea, desde el lado de Petroperú se viene diciendo, pero parte de eso consideramos los costos hundidos, sí, pues, es decir, costos sin retorno. Los proyectos se evalúan por todo lo que se ha puesto, hundido o no hundido. Entonces, la única forma de recuperar eso son con precios altos de combustibles, que por supuesto no es lo apropiado, porque lo creo que la competencia lo llevaría a precios mejores. Pero este gobierno está yendo en contrasentido, quiere precios más bajos, lo cual lo va a llevar a que Petroperú no tenga los recursos suficientes para pagar la deuda. Y como no tiene recursos suficientes, el Estado va a tener que ir en su auxilio. Eso significaría del presupuesto público ir haciendo aportes de forma regular para pagar una deuda cuyo horizonte es 30 años. Eso no es lo apropiado.
Ahora, además se dice que no hay producción de petróleo nacional para refinar en esa refinería. Ah, Estamos no, no, y importando. eso se sabe hace tiempo. O sea, cerca del 70% del crudo que se utiliza en el Perú para refinar, entre las dos refinadoras que existen, entre Petroperú y Refinería La Pampilla, el 70% es importado. Ahí entra una discusión si es que deberíamos tener o no refinerías. Bueno, lo que existe, bueno, cumpliré un rol, pero la inversión, en el caso de Refinería también fue una inversión de decisión puramente política. Había una obligación de disminuir la cantidad de azufre en los combustibles. Y eso costaba mucho menos, pero se apostó ya no solamente por invertir para reducir la cantidad de azufre en los combustibles, sino se ha invertido prácticamente en una refinería nueva. Y eso es, esa inversión, la verdad, es un exceso que hoy día se tendría que pagar con precios que difícilmente ni con precios altos, porque ya hay competencia en el Perú que han venido con almacenamiento, que era la gran limitante, no lo va a poder hacer. Peor aún cuando el gobierno quiere, vía Petroperú, regular precios poniendo que Petroperú marque precios bajos. Eso va a significar un gran problema para el Tesoro Público, porque va a tener que transferir recursos para pagar deuda y de esa manera mantener precios bajos y pagar las deudas que se han contraído, que al momento van a 4.000 y esto va a subir por lo menos a 4.800 millones de dólares de deuda a un horizonte de 30 años. Muy bien, señor Gutiérrez, infinitamente agradecido por esta conversación. Seguiremos conversando más de estos temas para adelante. Muy agradecido, señor Gutiérrez. Gracias, Víctor Andrés. Muchas gracias, Montonero. Bien. Bien, amigos, ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.